Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo mensaje de Seguidores del Camino, al cual los invitamos siempre para recorrer un viaje milenario a través de la palabra escrita que nos legó el Eterno desde las raíces hebreas de la fe. Hoy nos convoca un tema de vasta importancia, denominado Voces del Sinaí. Tenemos que entender, de acuerdo al hilo conductor señalado en las Escrituras, que Yeshua está presente en todas sus páginas, desde la Torá, es decir, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta Apocalipsis. Si nosotros no consideráramos a Yeshua, la palabra en sí no tendría sentido, porque Él es la piedra angular. Él es, como les dije al principio, ese hilo conductor presente en cada uno de sus páginas. Todo está conectado a Él. Por eso que le decía a sus apóstoles que escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque Moisés habló de mí. Por eso cuando vino al mundo dijo, si ustedes creyeran a Moisés en lo que él habló, sabrían que él habló de mí, si es que ustedes lo entendiesen. Para entrar ya a lo que nos ha convocado, empecemos en Lucas, en el capítulo 24, en los versos 25 al 27. Ahí estamos hablando hace unos instantes de Moisés y quiero tocar este punto desde Lucas 24. En los versos 25 dice, entonces les dijo, y tiene que ver con los dos apóstoles que estaban hablando en el camino a Emaús y que hablaban entre ellos sobre lo que había pasado con Yeshua. Entonces se acerca el Mesías y les habla diciendo, entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón, es decir, tardos de entendimiento, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense en los términos. Habla aquí por todos los profetas y en todas las escrituras. Lo que hemos dicho al principio, que las escrituras hablan del Mesías. Entonces, desde la Torá, esto es una revelación para que nosotros hoy en el siglo XXI entendamos que las raíces hebreas de nuestra fe son fundamentales para poder entender lo que se denomina el pacto renovado o el Nuevo Testamento. Porque sin esas raíces, muchos detalles se nos van a pasar por alto y no vamos a poder comprender, como les acontecía a los apóstoles aquí presentes, que habiendo estado con el Mesías presente incluso en los milagros, aún no entendían. Y cómo el Mesías, Yeshua de Nazaret, les habló empleando la Torá y los profetas. Qué importante es escudriñar las Escrituras para poder arribar a la verdad. Ahí viene esa declaración que está escrita, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que es la verdad? Yeshua. Yo soy la verdad. Entonces la suma de esta palabra da a conocer a Yeshua de Nazaret. Y cuando a veces de manera tradicional se deja a un lado
en algunos sectores el antiguo pacto, llamado Antiguo Testamento, como si se refugian solo en el Nuevo Testamento, no van a tener esta experiencia que tuvieron los apóstoles, enseñados por el mismo Yeshua, de poder crecer y ser entendidos en lo que significan la milenaria y perfecta palabra de Adonai. Ahora, es el propósito del Eterno que la casa de Judá que está presente en su tierra sea enseñada por la casa de Israel, que está esparcida entre las naciones, luego de haber estado en Asiria, fue esparcida entre las naciones y nunca regresó a su tierra. Entonces está en el corazón del Eterno que la casa de Israel, esos que están esparcidos entre naciones, les dé a conocer a los de la casa de Judá acerca de su experiencia, de su vida y testimonio de tener a Yeshua en el corazón. Y a su vez, que la casa de Judá, que no se apartó de la Torá, pueda enseñar a los de la casa de Israel lo que constituye esta vasta riqueza contenida aquí en las Escrituras. Fíjese, Malaquías, y no voy a hablar sobre el diezmo, sino que tradicionalmente uno dice Malaquías, inmediatamente viene la palabra diezmo. Malaquías tiene en el último capítulo una nota de corte profético. Fíjense lo que dice en los versos 1 al 4. Ciertamente viene el día ardiente como un horno. Ese día ardiente como un horno hace referencia al día del juicio. Está hablando del futuro. Y seguimos en el versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, cortados completos. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, los que conocen al Eterno, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? El Mesías. Y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza, serán destruidos, ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, se ha reservado un día, dice Yahvé de los ejércitos. Y en esta consideración futura, que habla del juicio final, del tiempo del Eterno que se ha reservado, ¿cuál es el consejo en medio de este acto de juicio y de ajuste de cuentas con los inicuos? Fíjese cuál es el consejo en medio de esta circunstancia. Está en el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés. Le dice a la gente que va a vivir en esa experiencia del día del juicio, que se acuerden de la ley de Moisés, vigente nuevamente a lo largo de la Escritura, incluso concatenada con hechos futuros. Le dice en el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El consejo de Adonai es, cuando estén en el día del juicio, ¿cuál es el consejo? Acuérdense de la ley de Moisés. Para que vean que no está abolida, mucho menos, al contrario, en ese momento cuando las cosas están que queman, acuérdense de la ley de Moisés, vuelvan al camino antiguo, a las sendas antiguas, a las raíces mismas. Ahora veamos
En el libro anterior vamos a encontrar en el capítulo 9 de Zacarías 9:9 lo siguiente, que nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Acá en este pasaje está hablando que el Mesías vendría sobre un asno. Y el concepto hebreo es que para identificar al Mesías, porque esto era una profecía, es que el Mesías iba a llegar sobre un asno. Ni Moisés ni Abraham cabalgaron sobre un asno. ¿Y asno qué significa en hebreo? Asno significa chamor, de la raíz chomar, que tiene que ver con el triunfo sobre la carne e incluso sobre el adversario de las almas, es decir, Satanás. Ni Abraham ni Moisés fueron hombres impecables que nunca pecaron. Solamente el Mesías, Yeshua, podía estar sobre ese asno. Por ello, cuando lo ven entrar montado sobre un asno, la gente vitoraba, lo aclamaba, porque se acordaba de lo contenido en Zacarías 9:9 y pudo reconocer. Asimismo, en el concepto hebreo, esto es muy importante porque si nosotros entendemos las raíces, vamos a llegar a lo que significan los cuadros de, por ejemplo, en este cuadro, la entrada de Yeshua sobre un asno. Esos cuadros, pero yendo hacia las raíces hebreas, podemos alimentarnos del mensaje en profundidad. ¿Por qué? ¿Qué significa o qué representa asno en el idioma hebreo? El asno es llamado Ani. Perdón, el que cabalga sobre el asno es llamado Ani, que significa pobre. Y recordemos que Yeshua de Nazaret dijo que sean como él, es decir, mansos y humildes de corazón. Asimismo, la palabra Ani, es pobre, está relacionada con la palabra Ananí, que denota nubes, que significa nubes. Recordemos a aquel que va a venir en las nubes. Ahora vamos a detenernos siguiendo hablando, porque como le dije al principio, el Mesías es el hilo conductor a lo largo de las Escrituras. Vayamos al Salmo 36 en el verso 9. ¿Qué nos dice 36:9? Dice: porque contigo está el manantial de la vida, contigo, con el Eterno. En tu luz veremos la luz. Si nosotros, ¿quién es la luz? Yeshua de Nazaret. Si nosotros estamos en Él, podremos entender. Entonces, si no estuviéramos en Él, ¿podemos ver la luz? ¿Podemos ver el mensaje? No. Se puede llegar a interpretaciones de hombres de carácter intelectual, muy bien sazonada con criterios humanos, pero si no está en la luz, no puede ver la luz. Es muy importante, así como en la suma de tu palabra es la verdad, la suma, no hay oposición entre sus páginas, en ninguna de ellas. Asimismo, dice, en tu luz veremos la luz. También quiero señalar lo siguiente, que tres veces Yahvé ha manifestado que Él es un Ejad. Por ejemplo, cuando se ha dado a conocer a través de su Hijo, o a través del Ruach HaKodesh, o a través del mismo. Tres veces se ha manifestado. ¿Por qué?
porque el tema que nos convoca son las voces del Sinaí. Y en esas voces del Sinaí vamos a encontrar en las páginas de las Escrituras las voces del Eterno, que es una unidad compuesta presente. Yo he puesto aquí en la pizarra acerca de dicha materia. Esto que ustedes están viendo aquí, que parece que se está quemando la ropa, es en realidad el monte Sinaí, que están los relámpagos, los truenos, porque cuando el Padre convocó a Moisés, retumbaba a los alrededores y había una manifestación de trueno. La naturaleza misma se conmovía frente a la simple voz. Y digo simple no como carácter menor, sino que solo con la voz, cómo hacía retumbar todo alrededor. Y la gente ni se atrevía a subir. Dice la escritura que tenían terror de subir, porque imaginaban que iban, y es cierto, que iban a caer como muertos si se atrevían. Encontramos nosotros que a lo largo de las páginas de la Biblia, Yahvé se manifiesta con sus mensajeros, es como convocarlos a su oficina, por así decirlo, pasa mi privado, así como estuvo con Abraham y con Isaac, así estuvo con Moisés, siempre en lo alto del monte. Entonces vemos aquí tres voces del Sinaí. No sé si la cámara, espero que me pueda captar. Vamos a ver. Si no voy a mejor, me dicen acá, me dicen los técnicos que sí se puede. Mejor sentado. Ya. Tenemos la voz del Ruach HaKodesh, que es del Espíritu. Tenemos la voz del agua. ¿Quién dijo que los que creían en él tendrían la experiencia de disfrutar de ríos de agua viva en su ser? Que es Mesías, y la voz celestial del Padre mismo. Estas tres voces es de el Eterno. Yahvé uno es, Shema Israel Adonai uno es un Ejad, una unidad compuesta. Y vamos a encontrar esas voces, cómo participaron de manera conjunta en la comunicación que tuvieron con Moisés, en lo que se refiere a la entrega de los 10 mandamientos, que son 10 mandamientos, no son 9, porque a veces se hace una clasificación antojadiza, 9 para gentiles y 1 para judíos. No, porque partiendo de un simple hecho, alrededor del Sinaí había hebreos y había extranjeros, había egipcios. Es decir, incluso expresamente se ha señalado que convocó a los que estaban alrededor, y esos mandamientos fueron para los hebreos y para extranjeros. Y lo podemos encontrar en el Salmo 29, en los versos 3 al 9. Atentos a lo que significa espíritu, voz del agua y la voz del Padre. Dice en el verso 3 del Salmo 29, voz de Yahvé sobre las aguas. Está relacionada la voz de Yahvé con las aguas. Truena, esta experiencia, truena el Dios de gloria. Yahvé sobre las muchas aguas, nuevamente esa expresión, muchas aguas. Voz de Yahvé con potencia, por eso que sentían terror, la gente no quería ni subir. Voz de Yahvé con gloria, miren las manifestaciones que se producían alrededor del monte Sinaí. Voz de Yahvé que quiebra los cedros, quiebra Yahvé los cedros del Líbano, de repente un viento tempestuoso que hacía quebrar hasta los cedros, ¿no? Un viento, el Ruach HaKodesh, viento, espíritu. Los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de toros salvajes. Voz de Yahvé que derrama llamas de fuego. Nosotros nos acordamos en la experiencia del Pentecostés que había como llamas de fuego encima de la cabeza de los apóstoles, ¿no? Esa voz del Padre de Yahvé que derrama llamas de fuego.
Voz de Yahvé que hace temblar el desierto. Hace temblar el desierto de Cádiz. Voz de Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, en este pasaje, que no es el único, encontramos el agua, esta potencia, ese remesón, esto que tiene que ver con su gloria, los cedros quebrados, etc. Y es la voz del Mesías cuando le hablaba a Moisés y le transmitía los 10 mandamientos. Esa voz de Yahvé viene a ser la menra, la dabar, es decir, Yeshua mismo, porque él es la palabra que se hizo carne, que se manifestó en carne. Yeshua, que significa Yahvé, es mi salvación. Yeshua es la gloria del Padre. Yeshua vino a cumplir la Torá. No es como se ha dicho que Yeshua vino a cumplirla por nosotros. Y como ya la cumplió, la humanidad está de vacaciones. No. Sino que vino a cumplirlas y dijo, he dado ejemplo. Y cuando alguien ha dado ejemplo, lo que está diciendo es, así como yo la cumplí dando ejemplo, cúmplala ustedes. Habló de cargar la cruz y habló de seguirlo. ¿Seguirlo en qué? En esa obediencia para con el Padre. Por lo tanto, y a veces uno invierte mucho tiempo en ello, pero es necesario, no hay ninguna ley abolida. Él vino a dar ejemplo. Incluso si hubiese por ahí algún margen de duda, acordémonos nosotros que en la época en que estuvo presente el Mesías, no había Nuevo Testamento. Entonces de ahí surge la expresión, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces de ahí viene esa expresión. Así como yo lo he hecho, así hagan, es lo que nos está diciendo. El guardar sus mandamientos, no para ser salvos, porque nosotros somos salvos por gracia. El amar los mandamientos es una manifestación, el guardarlos es una manifestación de nuestro amor para con nuestro Padre, para con Yeshua. Si me aman, guarden mis mandamientos. O en otras palabras, es como decir, ¿estás guardando mis mandamientos? Entonces me estás amando. Si no estás guardando mis mandamientos, no me estás amando. Ese es, si me amas, guardarás mis mandamientos. Fíjense en Éxodo capítulo 19, quiero mencionar acerca de lo que es la voz de trueno. Éxodo capítulo 19, versículos 17, 18, 19. 17. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en medio del fuego. El humo, fíjense, el humo subía como el humo de un horno, rápido, violento, y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Fíjese la escena, para nosotros encontrarnos con nuestro Padre, ¿qué hace el Eterno? Desciende en esa actitud de favor hacia nosotros, en esa actitud de su gracia, desciende al monte. ¿Y qué debe hacer el hombre? El hombre debe subir, debe buscarlo, incluso, por ejemplo, eso dice, búscame de mañana, ¿no? Está en ese subir, en algo que tiene que hacer para encontrarse con el Padre. También dice en Éxodo 20, en los versos 18, 19 y 20, dice, capítulo 20 de Éxodo,
verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos. Lo estaban observando, por eso tenían terror. El sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Fíjese esa experiencia. Qué lástima que en las películas nunca se muestre esto, solamente se ve una escena pacífica del hablar, una voz muy engolada en todo caso, del hablar de una famosa película, Los 10 Mandamientos, con Moisés. Pero acá hubo trueno, relámpagos, hubo una cosa impresionante. Al ver esto el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté entre vosotros y no pequéis. Recordemos que ese temor a Yahvé es principio de sabiduría, que hace que el hombre, frente a ese temor, no peque, tenga respeto, tenga ese temor necesario en las cosas del Eterno para su vida. Es una presencia que impone honor, respeto, reverencia y adoración. Porque también quiero antes de pasar a otro punto que dijo Yeshua, que la ley se condensa en 2 puntos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando del amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la ley de la obediencia es el amor. Ese es el resumen de lo que dijo Yeshua para resumir la ley, que la ley del amor, la ley de la obediencia es el amor. Continuando con respecto a lo que es la voz del Eterno, encontramos en el Salmo 18, en el verso 13, lo siguiente: tronó en los cielos Yahvé, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Fíjense la espectacularidad que implica el retumbar de la voz de Yahvé, tal como ocurrió en el Sinaí. Sinaí habla de, aquí en este pasaje, de que tronó en los cielos Yahvé, el Altísimo dio su voz. Ahora seguimos con Ezequiel capítulo 43, en el verso 2, que nos dice: y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido, el sonido de su voz, su sonido era como el sonido de muchas aguas. Otra vez la relación de la voz de Yahvé como muchas aguas. Por eso que en las características de las voces del Sinaí, estas 3 voces es una, pero contempla la voz del agua. Esa voz es el Mesías, que está relacionado con el agua. 43:2. Ezequiel 43:2. Entonces dice: y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es nuevamente esa relación que acabamos de señalar. En Jeremías, en el capítulo 10, en el verso 13, encontramos estas líneas, siempre relacionadas con las aguas que estamos tratando. Dice 10:13 de Jeremías: a su voz se produce un tumulto de aguas en el cielo. A su voz, un tumulto de aguas. Nuevamente, lo que es aguas con su voz. Estas 2 palabras juntas en los diferentes pasajes que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. ¿Y qué es lo que significa la palabra en hebreo agua?
Agua en hebreo es mayín y se le emplea para lo que es una fuente de aguas, lo que es un río o un manantial o un pozo. Esas palabras en relación a mayín nos trae a mente la figura del Mesías, que habló que él era un manantial como de agua viva. El que cree en mí, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso que hemos señalado aquí en las tres voces del Sinaí, está esa voz del agua, esa voz que se relaciona con el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra y habló mucho sobre los ríos de agua viva, ese pozo inagotable de agua que representa Él para nuestra vida. Con respecto al Mesías, vemos en Primera de Juan, en el capítulo 4, en los versos 1, 2 y 3. Dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay profetas que vienen de la raíz de predicar correctos y hay profetas incorrectos. Y que esos falsos profetas son muchos y andan por el mundo. Si uno lo ve incluso en los medios de comunicación o a través de redes sociales, podemos encontrar para aquel que es entendido y discierne por la voluntad del Padre, podrá distinguir entre lo que es falso y lo que es un correcto profeta. En esto conoced mandato. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es muy importante por eso en relación a los nombres. Aquí dice en términos españoles Jesús Cristo, pero vayamos a término hebreo, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. ¿Y qué significa Yeshua? Significa Yahvé es mi salvación. Entonces, empleando lo que es el hebreo, podemos ir a profundidad en este texto. En el verso 2 lo leeríamos así: En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach, es decir, Yahvé es mi salvación, que ha venido en carne, es de Dios. Que confiesa que Yeshua mismo es la imagen visible del Dios invisible, que confiesa, eso está de acuerdo con lo que es y que está en el corazón del Padre. Esa confesión es correcta. Y toda confesión que niega que Yeshua, es decir, que Yahvé es mi salvación, ha venido en carne, está en contra de lo que son las disposiciones de nuestro Padre Celestial. Es importante por ello descubrir a través de los nombres hebreos de las escrituras diferentes personajes y qué más con respecto al Mesías para darle un sentido correcto a lo que está escrito y no perder de vista lo que está significando para nosotros. Veamos, siguiendo con la voz, Génesis capítulo 3, verso 8. Encontramos ahí: Luego, hablando de Adán y Eva, luego oyeron la voz de Yahvé, Elohim, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Elohim, entre los árboles del huerto. Pero fíjese el énfasis en el verso 8. Luego oyeron la voz de Yahvé Elohim. Esa voz es la Menra, esa voz que está eternamente con el Padre y que luego salió
y vino y se hizo carne, y que hemos señalado en los versos recientes, esa voz es Yeshua de Nazaret. Esa es la Menra, el Logos que siempre está con el Padre. Entonces ya desde Génesis se hablaba de Yeshua, porque es esa voz que oyeron Adán y Eva. Esa palabra, esa Dabar, ese Logos, esa Menra, lo encontramos en diferentes acontecimientos de las Santas Escrituras. Por ejemplo, la creación fue realizada por medio de la voz. Ahí estaba Yeshua. Por eso que en el pacto renovado dice que nada de las cosas creadas fueron hechas sin él. La palabra misma, ese Dabar, esa Menra, ese Logos, fue la que determinó que se iniciase el fuego y azufre sobre Sodoma. Abraham creyó a esa voz, a lo que le dijo esa voz. Creyó a esa voz que viene a ser Yeshua. Creyó a esa voz y le fue tomada por justicia. Por medio de la Menra, en esa voz que el Eterno hablaba con Moisés, que es Yeshua, se dio a conocer los 10 mandamientos. Y hay palabras de protección y salvación para con Israel escritas a lo largo de las Escrituras en lo que es la historia, y que viene a representar a Yeshua, la misma voz. Como habíamos dicho al principio, si nosotros retiramos la Menral a Yeshua como la piedra angular en las Escrituras, lo retiráramos, las Escrituras quedarían desconectadas entre sí, no habría una esencia y no habría el hilo conductor que hemos señalado. La Torá tiene como propósito, tiene como finalidad el presentar a Yeshua de Nazaret. El propósito o fin de la ley, y que siempre se ha interpretado incorrectamente, violentando el sentido de la palabra, porque el fin de la ley está diciendo la finalidad de la ley, el propósito de la ley es Yeshua. Este lapicero, ¿cuál es su fin? El exterminio no, su fin, ¿cuál es su finalidad? La finalidad, el fin de este lapicero es para escribir. Es lo que está diciendo la Escritura. Vayamos ahora a Mateo, ya vamos terminando, a Mateo 10, en el verso 34. En Mateo 10, 34 encontramos la siguiente declaración del Mesías. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Es lo que está diciendo. El tomar partido por la figura de Yeshua de Nazaret, por su palabra, es ingresar de lleno en zona de conflicto, porque el mundo se rige bajo otros patrones. Pero nosotros estamos llamados también a entrar a esas zonas de conflicto, porque somos soldados, somos parte de su milicia. Para ser fieles cumplidores del propósito del Eterno, tenemos que conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Tenemos que ir despojándonos de todo aquello que fue recibido de corte incluso pagano o romano, que nos ha desenfocado a lo largo de la historia de lo que es el sentido real de las Escrituras. Porque un soldado se desempeña con eficiencia cuando sus órdenes son precisas, cuando encuentra el sentido real de lo que le han venido a señalarle como misión de vida para sus funciones. Entendamos lo siguiente, que la Biblia es un libro que entre otros idiomas ha sido escrito en hebreo bajo una concepción hebrea. No se puede entender estas escrituras bajo una concepción occidental o romana.
tenemos que entenderlas a través del concepto hebreo. Incluso las palabras hebreas no tienen traducción directa con el español. Por eso que es necesario escudriñar, como nos dijo nuestro Señor Yeshua, escudriñar las Escrituras, porque a lo largo de ellas encontramos que dan testimonio de Él. Recordemos, para terminar, como mensaje final, lo siguiente, que si no estamos en la luz, no podremos ver la luz. No es esto un concurso intelectual de sapiencia o de idiomas, aunque sea en hebreo. Es un asunto de estar en su luz para poder recibir la sabiduría, el Ruach HaKodesh, para poder conocer en profundidad y sin desviarse a izquierda y derecha, porque es el mérito de Él, del Padre, que nos da la sabiduría para poder conocer las Escrituras. Recuerden, amigos, vernos, si así Elohim lo permite, el próximo sábado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguidores del Camino, así como invitar a sus familiares y conocidos a poder ver este mensaje que nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Lima, estamos publicando en nuestro canal de YouTube. Han sido ustedes muy amables, que el Eterno sea con todos ustedes. Shalom.